Bien, Ok, amigos, bienvenidos. Entonces, en esta segunda parte de esta clase vamos a tratar sobre la batería o la configuración de estas baterías. Ya vamos a ir un poquito, digamos, dando algunas características conceptuales sobre este tema. El objetivo de esta clase, pues obviamente es de esta clase, de la anterior y la que hemos estado tratando, ¿no es cierto? Siempre les recuerdo el objetivo de estas clases básicamente es determinar cuáles son todas estas características funcionales de los elementos asociados a un vehículo híbrido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en este caso, las características de esta batería. Si hay que hacer algunas anotaciones acá y rescatando algunas cosas. Eh, La tensión total de la batería es 144 voltios en el caso del Prius. Sin embargo, hay unas evoluciones y unos ligeros ajustes en cuanto dependiendo del año de fabricación. En el caso del Toyota Prius tenemos nosotros 20 módulos de níquel metal hidruro. El compuesto es este, miren, acuérdense ustedes de esta simbología. Este es el compuesto químico de la batería, es decir, no es una batería de plomo ácido como la de los carros comunes. Ya estas baterías de los vehículos híbridos, en su gran mayoría, hasta hace poquito, la última tecnología en desarrollo sería la de níquel metal hidruro. Hoy en día ya empiezan a cambiar el compuesto químico de las baterías y apuntarle al litio, ¿no? Al litio. Entonces, la tensión nominal de estas baterías son 7.2 voltios, ¿ya? Por acá tenemos las dimensiones. Por acá tenemos el peso, ¿ya? Las dimensiones totales de todo el conjunto, ¿ya? Y el peso de toda la batería, ¿ya? No hay que confundir con el peso por módulo, ¿no? Ya vamos a ver qué es un modulito y esas cosas. Entonces, ¿qué nomás, cuáles son los elementos que están alimentados por la batería o el conjunto de la batería de alta tensión? Los tenemos por acá, ¿no es cierto? Por acá tengo yo un motor eléctrico de la transmisión, los cables eléctricos conductores, el moto generador de la transmisión. Habíamos visto, ¿no es cierto?, el motor del inversor convertidor y el compresor del aire acondicionado, ¿ya? Asimismo, esto tiene su característica, ¿no es cierto?, de níquel metal hidruro. Nosotros tenemos aquí que el borne positivo es el hidróxido de níquel, ¿ya? En el lado positivo. Y el cátodo, en el borne negativo, sería la aleación de hidruro metálico, ¿ya? Lo que está ahí. Entonces, listo. Bueno, esas son un poco las características técnicas de esta batería. Eh, por acá tenemos, si es que nos adentramos un poco más incluso en la batería, yo tengo esta batería acá con un voltaje de 201.6 voltios, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿no? Este es ya prácticamente otro tipo de Prius, ¿no? Les recordaba que dependiendo de la evolución, ya vamos a ver una tablita cómo ha evolucionado. Esta es una batería, por ejemplo, que tiene 28 módulos, igual el mismo compuesto, níquel metal hidruro. Eh, los cuales dice contienen 6 células. Aquí hay que diferenciar esto. Las 6 células, ¿ya? Las 6 células hacen referencia a este elemento. Miren, todo esto es la batería, ¿no? Todo este conjunto de aquí. A esto lo llaman módulo, a todo el conjunto, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, aquí está el borne positivo y acá está el borne negativo. ¿Sí lo ven? Aquí está, miren, sí. borne positivo y acá estaría borne negativo. ¿Sí o no? Entonces a todo este conjunto de la batería lo llaman módulo de la batería, ¿no es cierto? Este es un módulo. Aquí está, miren, módulo de 6 células. Células o la célula lo llaman a la división
que tiene la batería. Mire que aquí tiene una, ¿no es cierto? Acá tiene, miren, otra, ¿no es cierto? Acá tienen otra. Y acá tienen otra. ¿Ya? Y acá tienen otra. Y acá tienen ustedes otra. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? Tienen entonces 6 células de níquel metal hidruro que conforman un módulo, ¿ya? Con un Bosne positivo y negativo que lo habíamos visto aquí y acá. ¿Sí o no? El voltaje o la tensión nominal de cada módulo es de 7.2 voltios. La célula como tal, y aquí dice, ¿no? Las cuales proporcionan un voltaje de 1.2 voltios. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que cada modulito tiene una tensión de 7.2 voltios, ¿no es cierto? Si usted multiplica 1.2 por 6, tenemos nosotros, o sea, si usted multiplica el 1.2 voltios de aquí, Por los 28 da los 201. también, correcto. No mentiras. No, 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 Ah, no se sí, confunda. No se confunda. Aquí hay una célula que tiene 1.2 voltios cada celdita, ¿no es cierto? 1.2 voltios cada una. 1.2 voltios cada una. 1.2 voltios cada una. Yo tengo 6, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí o no? Yo tengo 6 células aquí. ¿Ya? Si yo 7.2. multiplico 1.2 voltios, si yo multiplico por 6 células, yo tengo aquí un voltaje nominal del módulo de 7.2. ¿Ya? Si yo multiplico esto por 28, ahí sí tengo yo los 201.6. De haciendo joven Tapia a ver si es verdad. Sí, 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 es verdad. Inge, disculpe una pregunta. Entonces vendríamos a hacer más o menos que estos módulos, comparando nosotros con las baterías cotidianas que tenemos comúnmente, vendrían a ser como las celdas. Correctísimo. Dentro de una batería de 12 voltios hay unas celdas, ¿no es cierto? Estas Sí, celdas son unidas en serie y suman en tensión. La tensión de los módulos de las baterías de 12 voltios creo que son de 6 placas, ¿no? Cuando le dicen 6 sí, placas son 6 celdas. 6 sí. por 2, 12. Entonces el voltaje nominal de una batería de 12 voltios, el voltaje nominal por celda normalmente suele ser de 2 voltios, alrededor de 2 voltios, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos esta configuración, ¿no? Hay que notar que estas células, por poner un ejemplo, ¿no? Si esta célula en este lado, voy a tratar de borrar para quedarme aquí un poco más limpio. Voy a borrar esto y esto. Ya, aquí tenemos las células, ¿no es cierto? Eh, yo acá tengo, vamos a suponer el caso, aquí estaría el pernito, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que, por ejemplo, no, perdón, no es ese. Ya, a ver, esperen un ratito. Aquí está el perno, solo que está tapado con esta cosa. Ya, entonces, aquí está el perno, ¿sí ven? Aquí está el perno. Esto vamos a suponer que sea Bosne positivo, ¿ya? Y el otro perno está aquí, miren, ¿sí ven? Aquí estaría Bosne negativo, ¿sí o no? Ok, este sería Bosne Sí. negativo, ¿ya? Ya, Bosne negativo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo el positivo de esta célula. El Bosne negativo estaría acá, ¿ya?
el Bosne positivo de esta otra estaría aquí, ¿ya? Y así en ese orden. Vamos a tratar de dibujar un poco la conexión interna de este modo. Entonces, esto estaría así, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Y con qué me quedo al otro extremo? Miren ustedes. Al final con negativo, entonces ahí Final sería con toda una negativo. conexión en serie, ¿no es cierto? Para que sumen Correctísimo. igual los voltajes. Correctísimo, señor Tapia. Perfecto ese criterio. Yo aquí tengo una conexión en serie, miren. Uno acá, y luego yo 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 uno acá, y luego sale Bosne negativo y Bosne positivo. ¿Sí lo ven? Esto forma un conjunto o un modulito de 7.2 voltios. Todo este conjunto de aquí forma una batería solita de 7.2 voltios. ¿Ya? Si multiplico yo por 28 módulos, yo tengo los 201.6 voltios que tiene toda la batería. ¿Ya? Toda la batería. Eso sería. No sé si queda claro un poco el tema o hay alguna consulta. Sí, está claro, Inge. Ok. Está claro. Entonces voy a borrar todo esto acá. Y luego yo tendría una capacidad o unas especificaciones. ¿Qué es la capacidad? Es la corriente en amperios hora que puede tener esta batería. Es decir, todo este módulo, ¿no? Todo este módulo tiene una capacidad de 6.5 amperios hora. ¿Ya? De 6.5 amperios hora. Ya vamos a entrar al detalle en esos temas porque hay una clase exclusiva solo para hablar de la capacidad de la batería, cuáles son sus cálculos y qué sucede. Entonces, yo tengo aquí una batería de 1.31 kilovatios hora. También vamos a hablar de esto, ¿ya? Hay una clase o dos clases por lo menos para explicar los cálculos de la capacidad de la batería. Por ahora yo doy el dato, tenemos una batería de 6.5 amperios hora y 1.31 kilovatios hora. La potencia máxima de esta batería que le podemos sacar son 27 kilovatios y una densidad de energía cercana a los 80 vatios hora por cada kilogramo de peso de este modulito. ¿Ya? Entonces, este modulito tiene una densidad energética de 80 kilogramos, perdón, 80 vatios hora por cada kilo de peso. ¿Ya? Eso sería, amigos. No sé si hay alguna consulta o duda. Ay, Ok. Siendo así, entonces, continuaríamos un poco acá con estas características. Aquí está la evolución de lo que yo les había comentado. Es un poco las características de esa batería, ¿no es cierto? De hecho, en el año, o sea, en la primera generación de los Prius, las baterías no eran prismáticas como las acabamos de ver, sino eran unos cilindritos, ¿ya? Es como decir una pila del control remoto de la televisión, por poner un ejemplo. Eran o tenían esa forma, ¿ya? Y bueno, así se iba configurando toda la batería hasta alcanzar el nivel de tensión, el nivel de corriente deseado, la configuración en capacidad de amperios, hora, etcétera, de energía, etcétera. A partir de la segunda generación de Prius, que en el año 2000 empezó a despuntar, se empieza ya con una batería de forma prismática, manteniéndose hasta la actualidad la misma evolución. Los módulos, en el caso de la primera generación, teníamos 240 módulos, perdón, 240 células y 40 módulos, ¿ya? Y así ha ido evolucionando, miren, ¿no?
y yo tengo acá en esta 228 células, 38 módulos en el Prius de la segunda generación. En el Prius de la cuarta generación yo tengo 168 células y 28 módulos. Y este es en la tercera generación, y en la cuarta generación que tenemos por acá, que es la actual, ya tenemos nosotros 168 células y 28 módulos, lo mismo, ¿no es cierto? Voltaje nominal ha ido cambiando un poquito hacia descender, digamos, aquí empezamos con 288 y ahora actualmente alrededor de 201.6 voltios, voltaje nominal, ¿ya? La capacidad no ha cambiado en nada desde el año 97 hasta acá, prácticamente 6.5 amperios hora. Eso es lo que se ha mantenido entre los vehículos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ya tenemos una potencia específica, energía específica, módulo. Siempre ha habido Siempre ha habido la intención de generar una batería un poco más liviana. Sin embargo, no ha habido una mayor revolución en cuanto al peso. Fíjense ustedes, eh, módulo, el peso de cada módulo, alrededor de 1000 gramos, ¿no? Las dimensiones, bueno, obviamente entre la primera y la segunda generación, tercera y cuarta, prácticamente no han cambiado, ¿no es cierto? Entonces, solo había un cambio entre la primera generación hasta la segunda, y luego se ha mantenido, digamos, hasta la actualidad. Inge, Esa es, disculpe, sí, perdón, Inge, que le interrumpa. no se preocupe. A qué nos referimos a lo que es el voltaje nominal? Ya, de toda la batería, ya, de todita la batería en su conjunto, ya. ¿Por qué en vez de crecer el voltaje decrece o a qué se debe eso? ¿O por qué quieren cada vez menos voltaje? Es una buena pregunta, pero yo creería porque hay una evolución muy importante en cuanto a los supercondensadores, se llama, que estuvieron instalados dentro de los inversores. Ya estos supercondensadores básicamente lo que hacían, o lo que hacen, digamos, verá, usted tiene aquí la batería, ¿no es cierto? Aquí tiene el inversor, ¿ya? Entonces, para usted transformar estos 200 y pico de voltios y transformarlo en corriente alterna trifásica para los motores de la transmisión, lo que usted tiene que hacer es la energía de esta batería almacenarlo en un supercondensador, y luego usted coge y dispara la energía, digamos, de esta batería a través de unos transistores, ¿ya? Entonces, había básicamente aquí un tema. Por ejemplo, es típico que siempre los supercondensadores del inversor se queman, porque es el elemento que más trabajo genera en este tema, ¿no? Y bueno, la tendencia es esa, ¿no? El fabricante decide evolucionar hacia una batería un poco más, con menor tensión, y eso. Sin embargo, usted mire que la capacidad de la batería en cuanto a la química como tal no ha cambiado, porque prácticamente tiene la misma capacidad de 6.5 amperios hora. ¿Ya? Es un poquito, de todas maneras, este tema del inversor lo vamos a ver en una clase futura también sobre cómo cómo opera ese inversor, qué es lo que hace, qué se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería, señor Tapia. No sé si en todo caso, en relación a esta tabla, tengan alguna consulta adicional. Si no, podríamos continuar. No hay. Ok, amigos. Vamos a ver si hacemos así y avanzamos. Ya. Entonces, bueno, la química, digamos, del litio ha sido hoy en día la que mayor capacidad energética ha tenido. Ya. Veamos cómo estamos aquí. Listo.
Verán, aquí lo que queremos explicar un poco es que yo tengo aquí una unidad energética por peso, ¿ya? Es decir, miren acá, yo tengo una batería de plomo ácido, ¿ya? Una batería de plomo ácido. Esta batería de plomo ácido tiene una densidad energética de 40 vatios hora por cada kilogramo de peso, ¿ya? ¿Sí o no? Nosotros con los vehículos híbridos nos estamos situando por aquí, ¿ya? Situando por aquí. En valores entre 80 y 100 vatios hora por cada kilo de peso, ¿ya? Entre 80 y 100 vatios hora por cada kilo de peso. Hoy en día las baterías, ¿no es cierto? Que habíamos hablado del cobalto y la litio fosfato, etcétera, etcétera. Ya tienen densidades energéticas más altas, ¿no? El cobalto es, el litio cobalto es la batería con mayor capacidad energética al momento, con alrededor de prácticamente duplica el valor de una batería de níquel metal hidruro, alrededor de 160, 180 vatios hora por cada kilo de peso. Sin embargo, todavía los coches eléctricos no son tan comunes encontrar baterías de litio cobalto. Más bien están por aquí los vehículos eléctricos actualmente. Por aquí están. De litio fosfato de hierro. ¿Ya? Litio fosfato de hierro. O litio manganesio. ¿Ya? Litio manganesio. Entonces, estas baterías rondan alrededor entre unos 100, 120 vatios hora por cada kilo de peso. ¿Ya? Esa es un poco la densidad energética. ¿Qué hace referencia a esto? Yo aquí hago una comparativa muy importante, muy, muy importante. Básicamente, amigos, lo que dice acá es que usted coja la batería, la que más capacidad energética tiene. En este caso, litio, hierro, fosfato. Y usted tiene acá una densidad energética entre 100 y 130 vatios hora por cada kilo de peso. ¿Ya? La tensión por elemento cambia, el número de ciclos es más alto, la duración es más alta, el tiempo de carga es más rápido, el autodescarga por mes es equilibrada, pero ni aún así le llega ni a las pisadas a los valores que la gasolina posee. Miren que acá la gasolina tiene 12.000 vatios hora por cada kilo de peso. Entonces aquí hay que hacer una comparativa entre estos dos amigos, ¿no? Fíjense que la gasolina, ¿qué quiere decir eso? Que yo en un litro de gasolina, ya, que digamos que cuánto pese un kilo de gasolina, o, o digamos así, no sé cuánto volumen llegue a pesar un kilo de gasolina, pero yo entiendo que no ha de ser tan pesado, ¿no es cierto? En un kilo de gasolina yo puedo encontrar 12.000 vatios hora. Entonces, miren amigos que es una comparativa importante, ¿no? La densidad energética. De todas maneras, algo ya habíamos hablado sobre la evolución de estos sistemas y se espera, pues obviamente, de que esto vaya evolucionando, ¿no? De todas maneras, ya verlo, la energía desde un vehículo gasolina a un vehículo diésel, o perdón, a un vehículo híbrido o a un vehículo eléctrico, hay muchísimo tema aquí que analizar, porque prácticamente ustedes pudieran pensar de que esta, esta relación energética no cuadra, pues, ¿no es cierto? Y por eso a lo mejor pudieran ustedes pensar de que, digamos, el vehículo híbrido o eléctrico no tendría futuro, pues, porque la gasolina tiene muchísima más energía por la cantidad de peso que llevaría. Pero de todas maneras hay mucha tela más que cortar sobre esto. De hecho, ustedes van a calcular, ya van a hacer un estudio ustedes futuro. Creo que es dentro de la parte final de esta asignatura. Ustedes van a hacer un estudio futuro. Ustedes van, por ejemplo, a coger un carrito, ¿ya?
Ustedes van a coger un carrito y ustedes van a hacer una ruta a ese coche. Entonces van a decir, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí y regreso. Y luego hacen una ruta cíclica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa ruta ustedes van a sacar cuántos kilovatios por hora gasta ese coche o cuánto se necesitó para circular en esa ruta, ¿ya? Y ahí iremos haciendo ya estudios o comparaciones más importantes sobre este tema de la densidad energética, ¿no? Van a ver que, por ejemplo, de esta capacidad energética que tiene la gasolina, ¿ya? La amiga gasolina, ustedes van a darse en cuenta más adelante que prácticamente por lo menos se va un 70% en pérdidas mecánicas o en pérdidas o en diferencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que por... Perdón, ¿qué pasó? Vaya, ahí. Confirmen la pantalla, sí está bien, ¿no? Sí, sí. Creo que se dejó de proyectar. Ok, siendo así, amigos, entonces eh, estaríamos ya listos con este análisis energético de las características de la batería. Por acá tenemos ya los puntos o los monitoreos de cada una de las celdas. Yo les había comentado que hay uno en el jumper de seguridad, ¿no es cierto? Pero usted tiene que saber que no solamente se monitorea en el jumper de seguridad como tal. Miren que, por ejemplo, hay un monitoreo en el lado negativo de la batería, se empieza un monitoreo aquí y luego se monitorea en cada punto positivo de la celda, miren, es decir, cada dos baterías existe un punto de monitoreo, cada dos baterías un punto de monitoreo, cada dos baterías un punto de monitoreo. Y así en ese orden hasta completar la batería, ¿no? Entonces existe un punto, un monitoreo en el positivo también y un monitoreo en la parte negativa. Entonces, así yo tendré una batería que está, digamos, monitoreada. Acá hay algo de teoría, ¿no? Acá hay algo de teoría. Cada paquete, en este caso, tendría alrededor de 15.7 voltios si es que hacemos la suma entre los dos módulos, ¿no? Entonces, cada conjunto, cada paquete de 15 y pico de voltios tiene un monitoreo de voltaje que va a la computadora. Cada monitoreo toma progresivamente la suma de los paquetes, de forma que el monitoreo del paquete del voltaje, por ejemplo, de la batería 1 debería ser 1578. Y luego de la batería 2 debería ser 31.42 y de la 3 47.20 y así hasta llegar a los 200 y pico de voltios. De esta manera, si es que por alguna causa es interrumpida la serie o existe inclusive una diferencia muy significativa en la evolución de esta tensión, porque se supone el, el coche o la computadora debería de monitorear esta evolución si es que es correcta, ¿no? Si es que es correcta, pasarse de este voltaje acá y luego de este voltaje acá y luego así hacia el siguiente. Entonces también verifica la comprensión o la evolución de ese nivel de tensión. Por ejemplo, pudiera determinar que aquí hay un problema de descarga excesiva, a lo mejor de este bloque, ¿no? Y generan códigos de falla y así se monitorearía la batería. Entonces, los puntos de monitoreo estarían acá, están mostrados básicamente la estructura de la batería estaría aquí unida con una chapita metálica. Aquí estarían dos baterías, ¿no es cierto? Y el punto de monitoreo de estas dos baterías estaría ahí. Entonces aquí está, miren, el perno, una chapa metálica, ¿no es cierto? Aquí está el otro perno, la chapa metálica es una chapa de cobre y así. Miren, aquí tengo yo otra tuerquita, otra chapa metálica y otro punto de monitoreo. Luego estos cablecitos van a parar
a la computadora de motor para darse en cuenta qué es lo que sucede con esa batería. Miren que acá tengo otra y así. Y así esto viaja hasta la computadora, ¿no? Eso es entonces en cuanto a los puntos de monitoreo de las baterías. Ya en una estructura un poco más esquemática quedaría así, todos los puntos monitoreados, y son 28 baterías y estamos monitoreando de a 2, entonces yo tendría 14 puntos de monitoreo, ¿ya? Entonces aquí está el número 14, ¿no? Eso sería, amigos, en este tema. Por acá estaría la parte de las activaciones del MG1 y MG2 que veríamos la próxima clase. Tendríamos por ahora unos 5 minutos para la ronda final de consultas o análisis sobre cualquier aspecto que ustedes consideren. No sé si tengan alguna duda o alguna situación. Cuenten, amigos. Para mí todo quedó claro, Inge. No sé si está entendido, No, Inge. hasta ahora ninguna Ahí parte, profe. entendido. Para mí, entendido, Inge. Ok, amigos, entonces así vamos trabajando, ¿no es cierto? La próxima clase estaríamos hablando sobre la activación o sobre el control que existe sobre la batería en cuanto a los System Main Relés. Hay una lógica de trabajo sobre esto y eso sería, digamos, la próxima clase. De todas maneras, la clase quedaría grabada y estaríamos, digamos, ya en las próximas horas subiendo al YouTube. Recuerden visitar el canal de YouTube, ¿no? De pronto se olvidaron de alguna cosa o algo. Todos los videos de la clase están en el canal de YouTube. Yo les he pasado igual al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan, ¿no? Entonces, eso sería, amigos, creo que por hoy. Ya, Inge. Listo, Inge, gracias. Ok, Listo, amigos, Inge. pasen bien, hasta luego. Igual, Igualmente, Inge, buena tarde. Paso bien. Igualmente.